Sí, se oye bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, un poco como decía se decía en la presentación, yo mi matriz de formación política viene muy vinculada al movimiento obrero y de ahí también es donde emergen mis primeras inquietudes a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con el feminismo, con el tema de la emancipación de las mujeres trabajadoras y toda la cuestión del género. Y precisamente por eso me sentí un poco en la obligación de escribir el artículo que daba pie a esta charla, porque durante unos cuantos años yo misma fui una defensora de esta noción que hablaba de la cuestión del feminismo de clase. No creo que desarrolle mucho más de lo que ya se publicó en el artículo de Arteca. Igualmente os invito, y creo que la riqueza de este encuentro reside más que en mi exposición, que la haré en el intercambio que podamos hacer después, que lo ansío realmente. Y bueno, básicamente intentaré estructurar la exposición en torno a tres bloques, ¿no? Uno que es, bueno, intentar esbozar un poco la crisis internacional y la situación en la que el capitalismo internacional decadente, ¿no? nos ubica como clase oprimida que Embates nos plantea, y cómo se envuelve también de una ofensiva ideológica específica en la cuestión de la emancipación de sexo y de género. Luego, en segundo lugar, intentaré desbrozar un poco la cuestión de lo que es la noción, le digo, ¿no? la etiqueta aquella de feminismo de clase, vinculándola a su origen o a su trayectoria desde los debates en Estados Unidos, fundamentalmente durante la década de los años 70 del siglo pasado. Y a continuación, ligándola con los ecos que tienen contemporáneos, claramente, y luego después, en tercer lugar, intentar plantear unas pinceladas de por dónde deberían ir las alternativas o qué propuestas como comunistas o como socialistas queremos poner sobre la mesa a la hora de abordar esta cuestión, este frente de masa, ¿no? Voluble, ¿no? Como podremos ver después, y bueno, por ahí irán un poco los tiros, ¿no? Decía que nos encontramos con que la cuestión el capitalismo en crisis, tenemos muchos debates abiertos y bastante claro la cuestión de lo que sucede, ¿no? Conforme entramos en una fase monopolística, de crisis y de dificultades para seguir valorizando el capital, que comporta una serie de procesos de desposesión y de proletarización a escala internacional que encierran en sí también un foco de conflictividad, ¿no? Cuando hablamos de proletarización, hablamos de que se están incorporando como fuerza de trabajo utilizable o que no le queda más remedio que ser utilizada, a ingentes capas de la población, entre ellas sobre todo las mujeres, ¿no? Que eran las que habían estado más excluidas de este reclutamiento como asalariadas, ¿no? Esto es una situación a escala internacional que ya en las últimas estadísticas de la OIT, en las que se podía consultar, o del Banco Mundial, perdón, se constataba que eran mujeres el grueso de la fuerza. Bueno, si ya empezaba a ser mayoría o empezaba a superar las mujeres como fuerza de trabajo a escala internacional, ¿no? Esta cuestión no se ha generado de un día para otro, ¿no? Ha sido un proceso, y de hecho ya se podían ir esbozando estas tendencias de los años 70, y también las podemos reseguir o las podemos identificar a través del propio abordaje que las organizaciones, las instituciones capitalistas a nivel internacional le dieron al tema, ¿no? El peso que obtuvo la cuestión de la igualdad de la mujer a través de la ONU, a través de las jornadas del Banco Mundial, a través de diferentes conferencias internacionales en las que se ve claramente una intención de redireccionar y de canalizar, ¿no? un foco potencialmente conflictivo, pero también una cuestión que desde la perspectiva pura y dura del capital, que no tiene sentimientos, le significaba un obstáculo para continuar con su escala de valorización, ¿no? O sea, con su ciclo de valorización del capital, en la medida en que segregar determinados segmentos del proletariado en el centro imperialista no interesaba, no les interesaba hacer, como decía el feminismo liberal, una gestión ineficaz de los recursos humanos, y tiene efectivamente una principal expresión o más hegemónica en clave de feminismo liberal, que es el que ya lo conocemos, el de igualdad de oportunidades, el de el techo de cristal que le dicen, ¿no? y estas cuestiones, y también tenía su segunda, o sea, el reverso también venía de la mano del potencial, ¿no? Que traía a la hora de introducir o canalizar políticas económicas draconianas
en los países en desarrollo, en donde bueno, se querían hacer planes de ajuste estructural y cosas de estas, ¿no? Y entonces es donde empiezan a utilizarse muchas herramientas como los microcréditos, ¿no? Como herramientas de desposesión añadida, ¿no? Pero que vienen canalizadas a través de ONGs muy bien intencionadas y de movimientos muy vinculados al empoderamiento individual de las mujeres y de su progreso social, o de erradicar o disminuir o paliar o abordar o tratar la cuestión de la feminización de la pobreza, ¿no? Como decía, esta expresión política hegemónica a escala internacional apenas encontraría respuesta en la medida en que el movimiento comunista, o si lo queremos llamar así, o el movimiento socialista, o quien le podría haber plantado cara en aquel momento, estaba en un proceso de autoliquidación o degeneración que yo creo que Domenico Lo Surdo lo retrata muy bien, ¿no? Cuál es la matriz de descomposición ideológica de este comunismo o este movimiento comunista, y que prácticamente había cedido toda la agenda de la cuestión de la igualdad, de la cuestión de las mujeres y de las desigualdades en manos de una expansión infinita del estado del bienestar, ¿no? Y de los servicios públicos, ¿no? Un pensamiento mágico que se planteaba de forma ajena o totalmente paralela a la realidad del desarrollo de la economía capitalista a escala internacional, ¿no? Y es en este debate, ¿no? Pues también donde se dirime, bueno, en esta semipugna es donde se dirimen en los años 70, todavía con cierta animosidad, estas controversias, ¿no? Y sobre todo en lo que sería el feminismo de la segunda ola en Estados Unidos, donde donde el feminismo liberal, como decía antes, es hegemónico como corriente ideológico-política, pero que encuentra como una pseudo-confrontación por parte del feminismo radical, y en esa disyuntiva es donde muchas teóricas o activistas feministas encuentran una tercera vía que ellas consideran que se autodenomina o se postula como feminismo socialista, ¿no? Luego después más adelante dirán que son feministas marxistas. Bueno, la cuestión es que básicamente intentan recoger la radicalidad o el empuje que trae el feminismo radical sin romper con, sin relación, teniendo una relación problemática y contradictoria con la matriz político-ideológica del marxismo, de la tradición marxista. También he de decir que la tradición marxista en Estados Unidos es débil, no es una tradición sólida o firme, y esto se expresó en ese contexto. La cuestión es que, fuera como fuere, toda la historia, toda la tradición, todo el bagaje que se traía como movimiento, como clase oprimida, llamada a un proyecto emancipatorio que se arrastraba no solamente desde la Revolución Soviética o no solamente desde la Revolución, como decían, la Revolución Francesa, ¿no? Que es donde siempre el feminismo se ubica, ¿no? En plan, cuando sale el sujeto político es en la Revolución Francesa. Antes no se podía hablar de la cuestión de la igualdad, eso lo cuestionaré. La cuestión es que todo ese bagaje, toda esa amplitud geográfica y de diferentes disyuntivas que se habían planteado, por ejemplo, en el ámbito colonial y tal, son apartados, son dejados de lado y se ignoran porque se aborda toda la cuestión de la mujer secuestrada dentro de las categorías de lo que el feminismo hegemónico plantea como categorías fundamentales. Y estas serán las que plantea el feminismo radical, instaurando la cuestión, la categoría mujer como punto de partida inequívoco para abordar la desigualdad. Son las categorías familia, son las categorías de división sexual del trabajo, son las categorías que podríamos llamar intermedias, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que quizás en un análisis, ¿no?, más omnicomprensivo podemos encontrarnos con ellas, pero tomarlas como punto de partida significa una mutilación, una renuncia intelectual a entroncar la emancipación de la mujer trabajadora o de la clase trabajadora en términos de género y de sexualidad desde la propia matriz de la crítica a la economía política y de todo el bagaje práctico político que se había testado y que se había comprobado como muchísimo más emancipatorio, ¿no? Como decía, bueno, pues eso, la pieza central del debate o el canto del cisne del feminismo de los años 70, más no liberal, no corporativo, sino más orientado a la izquierda, el canto del cisne será el debate sobre el trabajo doméstico, ¿no?, que al final acaba siendo como el alfa y el omega de la cuestión de la mujer, ¿no? La mujer proletaria únicamente encontrará explicación y solución a su opresión en la medida en que
se resuelva la cuestión del trabajo doméstico y a partir de ahí también pues, van cabalgando nuevamente pues, categorías históricas y totalmente desvinculadas de lo que es un desarrollo histórico como por ejemplo patriarcado o cualquier tipo de análisis, ¿no?, que relacione esa opresión con el contexto político-económico internacional. Como decía bueno, en el artículo ya lo trato un poco más extensamente, ¿no? La cuestión era que el feminismo socialista cedió el terreno y cedió el timón de la matriz de pensamiento y de análisis del marxismo, se lo cedió al feminismo, asumiendo o interiorizando que el marxismo efectivamente, o el pensamiento de Marx o la tradición socialista no tenían nada que decir, o ya lo habían dicho todo sobre la cuestión de la mujer y por lo tanto teníamos que buscar complementos, pastiches, ¿no? Complementos no engarzados, no se derivaban, no se extraían, no se relacionaban con la visión omnicomprensiva del capitalismo. Y ahí, ¿no?, en aquel momento, en los años 70, optan por formularlo como la teoría de los dos sistemas, ¿no?, que es aquella de que viene una parte de nuestra opresión como mujeres de la clase trabajadora vendría dada por la dinámica del capitalismo y en paralelo pues tenemos una dinámica un desarrollo de nuestra opresión que viene explicada por un sistema paralelo llamado patriarcado o llamado, no se sabe bien, ¿no?, porque también se modulaba un poco, ¿no?, dominación masculina, ¿verdad? Y entonces con eso se iba a complementar las carencias del pecado original de Marx. Eso tuvo poco recorrido porque enseguida aparecieron las feministas negras cuestionando lo de los dos sistemas porque, bueno, ¿y qué pasa con la racialización, ¿no? Y entonces aparece, ¿no?, su eco en la actualidad, ¿no?, de esta disyuntiva. Tuvo dos formulaciones. Una es la de ir añadiendo sistemas de opresión, ¿no?, conforme vas como quien apila un lápiz detrás de otro, ¿no? Pues tienes la clase, tienes el sexo, tienes la raza, tienes el género, tienes la orientación sexual, tienes no sé, situaciones administrativas diferenciadas, ¿no?, en virtud de la ley de extranjería, cosas así. Y luego después, pues eso, las teorías de la interseccionalidad, que es otra vez volver a inventar, bueno, creo que es como intentar, cuando tú ya has declinado tanto la especificidad, es imposible ver una visión de conjunto, ¿no? Entonces al final un intento de salvar los muebles, pero nuevamente empezando la casa por el tejado, son las teorías de la interseccionalidad. La otra expresión que tuvo un pequeño esbozo, o sea, tuvo un tímido, bueno, apareció tímidamente, ¿no?, que es la teoría de la totalidad o la teoría de la reproducción social, que no se llamaba a sí misma así, ¿no?, es lo que plantea Vogel, ¿no?, que cuando Vogel escribe su libro, pues básicamente es que la ignoran, porque ya no era su era, ya no era su momento, ya había caído el muro, ya no era la época en la que se tenía que hablar de marxismo, ya no venía a cuento, ya estaba fuera, era un escrito que venía fuera de los intereses y de hecho se la expurga de todas las antologías feministas, ¿no?, de la época, es interesante. Y sin embargo, bueno, pues el hilo que intenta, o sea, el anzuelo que tira Vogel en aquella época es el que luego después parece que quieren recuperar las teorías de la reproducción social en los 2000 largos, ¿no?, 2010, 2000... a través de, bueno, pues las figuras que bueno, tenemos la Susan Ferguson, la Titi Bhattacharya, ¿no?, la Cynthia Rothschild, tal, ¿no? Sea como fuere, la cuestión es que ambas expresiones acabaron siendo deficitarias, ¿no?, o acabaron siendo insatisfactorias, o acaban siendo insatisfactorias porque a la práctica lo que vienen a plantear es, bueno, quizás con una retórica muy encendida anticapitalista o de transformación radical o de subversión del estado de las cosas, en la medida en que no emana su análisis, su posición de un análisis sustantivo o consistente sobre la dinámica del capitalismo, acaban pues mendigando reformas parciales, mejoras, o sea, políticas compensatorias, políticas de cuotas, políticas de incremento presupuestario, nuevamente lo que decíamos antes, ¿no?, esa invocación a la expansión mágica del estado del bienestar al margen de la dinámica del capitalismo internacional. Y un poco, bueno, pues el corolario de esto sería pues como las grandes teóricas trotskistas, ¿no?, de la teoría de la reproducción social, que decía que siempre empezaron a publicar libros hace 5 o 6 años,
son las promotoras del manifiesto del feminismo por el 99%, ¿no? El feminismo del 99%, que es nuevamente otra vez el corte ciudadanista, ¿no? Hemos perdido una visión de clase genuina que era la que nos aportaba nuestra tradición socialista. Después de los años 80, pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? Cae el muro, todo se deshace, no hay una articulación ideológico-política y muchas mujeres trabajadoras en los años 90, 2000, ¿no? Desbrozando un poco, intentando ver la luz a través de los textos puros, ¿no? De Judith Butler y de toda esta tercera ola en la que todo es discursivo, todo es performativo. No encontramos nuestro sitio, sí que vemos una disconformidad con el estado de las cosas, ¿no? Y entonces, a la hora de intentar plantear cómo abordamos esta cuestión, el primer paso intuitivo fue muy básico, ¿no? Es decir, nuestras problemáticas como mujeres trabajadoras no tienen nada que ver con las problemáticas de las grandes directivas, de las grandes banqueras o, yo qué sé, o de las Cámaras Harris del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos plantear un tope mínimo, ¿no? Yo en aquel momento, muchas compañeras lo vimos como una trinchera, pues en plan de cómo nos parapetamos en algún lugar medio tranquilo, en mitad de un crecimiento, de un movimiento de masas que hubo en torno al 15M, ¿no? En torno después de haber ganado en torno a haber tumbado la pretensión de restringir el derecho al aborto aquí en España, en el Estado español, bla, bla, bla. ¿Dónde encontramos un refugio, ¿no? Una cueva donde empezar a pensar, ¿no? Y fue, bueno, pues feminismo de clase. ¿Y por qué de clase? ¿No? Bueno, estamos evocando un poco la tradición del movimiento obrero, ¿no? Defender los intereses de los trabajadores es una cosa que invocan muchas organizaciones presuntamente sindicales, ¿no? A la práctica, las únicas que se distinguen como realmente defensoras de un proyecto emancipatorio de la clase trabajadora en el mundo del trabajo son aquellas en las que esta lucha se vincula a una lucha política, ¿no? Esta lucha económica cotidiana por mejoras parciales se vincula a un proyecto superior, ¿no? Y este es el sindicalismo de clase y pues nosotros nos queremos parapetar en un paraguas que se llama el feminismo de clase, ¿no? Y a partir de ahí se inician en algunos lugares, bueno, yo hablo un poco de la experiencia que tenemos en Cataluña, un acopio, ¿no? de este bagaje que traíamos, ¿no? Porque, claro, como decía en el artículo, ¿quién va a renunciar al gran hito, ¿no? De que la Valentina Tereshkova fuera la primera mujer que fuera al espacio, ¿no? Claro, hay cosas que no se pueden ignorar. La cuestión era que nuestra propia autoinscripción dentro del movimiento feminista nos estaba impidiendo romper el techo conceptual que nos planteaba el feminismo. Porque lo cierto es que el feminismo, como tradición plural, diversa y súper colorida y democrática, inclusiva y bla, 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 que es lo que se dice a sí mismo, ¿no? O lo que dicen todas las mujeres o todas las personas que se consideran militantes o activistas feministas, es que aquí es la casa grande de todo el mundo, es la casa grande de todo el mundo en la que cabe todo el mundo excepto las comunistas, ¿no? Porque las comunistas siempre hemos tenido que pedir perdón por ser comunistas y luego después tener que hacer ostentación de nuestro gran compromiso por la emancipación de las mujeres a pesar de ser comunistas, ¿no? Porque claro, instaurar como núcleo motor de nuestro análisis la lucha de clase, la dinámica de valorización del capital, eso no tiene nada que ver con las mujeres, ¿no? Y entonces este parapeto en torno a la cuestión, o sea, en torno a la noción de feminismo de clase nos impedía ir más allá, ¿no? Pero además también retroalimentaba una dinámica efectivamente de segregación de las mujeres, del activismo de género o de sexo de nuestras organizaciones mixtas, que algunas quedaban todavía, que se consideraban comprometidas con la causa de la mujer, en la que pues se generaban espacios de militancia especializados, totalmente segregados y en los que solamente entraban mujeres y en los que solamente las mujeres se podían tratar de ello, con lo cual al final acababan convirtiéndose en una especie de subcontrata sectorial en la que a las militantes se nos privaba de la posibilidad de formarnos e intervenir en la gran política, ¿no? En los grandes temas. Y también esa matriz feminista de la que no nos deshacíamos nos impedía pues, ver y articular una visión sobre las grandes figuras muy conocidas y sobre esas figuras anónimas que habían estado participando y desarrollando los grandes procesos revolucionarios del siglo XX, verlas como a pesar de, ¿no? Nosotras mismas interiorizábamos la Colonta hizo lo que pudo a pesar de, ¿no? La Cruzcaya hizo lo que pudo a pesar de, ¿no?
La cuestión era que no, que era justo al revés, ¿no? Es precisamente por haber sido militantes de organizaciones de clase partidarias y que participaban en el proceso emancipatorio desde una perspectiva holística, omnicomprensiva, es lo que habilitó la posibilidad de conquistar derechos y mejoras para la calidad de vida del conjunto de la clase trabajadora e indiscutiblemente las mujeres de la clase trabajadora, precisamente por eso, no al revés, ¿no? Y esa lectura era incompatible con el marco político y conceptual en la que nos encontrábamos cuando nos autoinscribíamos como feministas o con más o menos pasión, también lo digo. Bueno, en ese punto, ¿no? En ese punto en el que uno se identifica, ¿no? Cuál era la potencialidad mínima que tenía la cuestión de la noción de feminismo de clase, como decía, se adscribía a la posibilidad de generar un espacio de estudio y de análisis en el que poder tirar para adelante sin que nos tiraran piedras, literalmente, ¿no? Pero una vez también se constata el tope, ¿no? Y también se constata la bajada del ciclo, ¿no? de grandes movilizaciones masivas, que ya algunas lo teorizábamos, es cuando se hace más urgente la posibilidad y la necesidad de elucubrar y de generar alternativas teóricas, ¿no? Y esa alternativa teórica solamente será posible en la medida en que seamos capaces y consecuentes de marcar una línea clara de identificación de que la tradición socialista no es la tradición feminista. Somos dos movimientos políticos y con su historia y con su trayectoria, pero que venimos de lugares diferentes y queremos llegar a lugares diferentes. Eso no quiere decir que no se puedan hacer alianzas puntuales, obviamente, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que tenemos que tener claro que el movimiento feminista no es el equivalente a la lucha por la emancipación y la igualdad, sino que es simplemente una expresión política que ha estado tradicionalmente ligada a la socialdemocracia y con expresiones más o menos liberales, más o menos autónomas, más o menos anticomunistas, pero siempre se han quedado un paso por detrás de la propuesta que nosotros como socialistas deberíamos plantear, ¿no? Y esa propuesta como socialista que como socialistas deberíamos plantear implica desplegar las categorías de la crítica de la economía política para también analizar, como decía el compañero, no solamente identificar oportunidades, sino también plantear hipótesis y avanzarnos a las tendencias, ¿no? Para tener una visión omnicomprensiva. Podemos ver las carencias de este feminismo anticapitalista, digo feminismo anticapitalista, no digo socialistas, ¿no? Cuando no son capaces de vincular o tener una visión clara sobre los procesos de mercantilización a escala internacional y la mercantilización del cuerpo y de los procesos biológicos que implican, interpelan a las mujeres. Estamos hablando de los vientres de alquiler, estamos hablando de la donación y la compraventa de óvulos y de materiales genéticos, pero que también implican al resto del proletariado cuando estamos hablando de la creación de una gigantesca industria biológica, ¿no? Que va desde la farmacéutica hasta la manipulación genética a escala internacional y que conecta directamente con la búsqueda del capitalismo de nuevos nichos de rentabilidad. Cuando anticapitalistas, no dice que está en contra de los vientres de alquiler, pero al mismo tiempo es revolucionista de la prostitución, podemos tener debate luego después, lo que nos está diciendo es que no considera que sean fenómenos paralelos, sino que simplemente, bajo mi punto de vista, hay un cálculo oportunista en el que se percibe que hay un consenso social más espantado, ¿no? Más asustado respecto a la posibilidad de naturalizar la compraventa de bebés de las mujeres proletarias que respecto a la posibilidad de que las mujeres proletarias no encuentren más vías de subsistencia que la de tener que vender su sexualidad, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos eso, ¿no? Una estrategia omnicomprensiva y coherente que nos permita conectar diferentes fenómenos, porque no es un nicho aislado, no es una cuestión sectorial y específica la de la emancipación de la mujer, sino que es una cuestión que está muy vinculada a la propia articulación del capitalismo como modo de producción. No porque el capitalismo necesite el trabajo gratuito de las mujeres, sino porque sencillamente la valorización del capital, aquello que no está en el circuito mercantil, sobra, no le interesa, ¿no? O simplemente le interesa en la medida que se puede instrumentalizar políticamente para cortocircuitar la constitución de un sujeto político autónomo colectivo, ¿no? Orgánico, que es el proletariado alzado, ¿no? Como clase contra el capital.
Estamos hablando, y esta es una tesis que empezamos a desarrollar un compañero de Taifa, del seminario Taifa y yo, y alguna cosa se publicó, ¿no? de que en realidad, a lo mejor, bueno, esbozamos, pero que en realidad Bebé de Lebovich y de otros autores, ¿no? de que cuando nosotros planteamos el análisis de la vida o la vivencia, la constitución de la clase trabajadora, aquellas cosas que hacemos que van más allá de lo que el capitalismo necesita de nosotros como fuerza de trabajo, no es que estén denostadas porque no... o sea, como decía antes, están denostadas porque no forman parte del circuito de mercantilización. El cariño no forma parte del circuito de mercantilización, ¿no? Los vínculos de afectividad, sean en la familia o fuera de ella, ¿no? Son cuestiones que atañen a la constitución de la clase trabajadora como sujeto político, y eso también pues, es un elemento que podemos introducir dentro del análisis del conjunto. O precisamente también, como decía antes, no es una cuestión sectorial corporativa y aislada, ¿no? La cuestión de las mujeres, la cuestión de los migrantes, la cuestión racial. No, es que cuando analizamos en su conjunto cuáles son los procesos de centrifugación de todas aquellas actividades que se consideran superfluas para el capital, nos encontraremos con que allí no solamente hay mujeres, sino que también hay hombres y también hay otros tipos de personas. Es decir, no solamente nos vamos a encontrar más de casa, nos vamos a encontrar también con trabajadores en negro, nos vamos a encontrar con migrantes o situaciones muy relacionadas con la jerarquización y la estratificación de la clase trabajadora. El capitalismo, a la hora de desplegarse internacionalmente, genera competición entre capitales nacionales, y esa competición entre capitales nacionales, geográficos, como se quiera, de ramas de la producción, también se introyecta dentro de la clase trabajadora. Cuando nosotros hablamos de hacer un combate ideológico, de toda esa introyección de esa competición entre sectores del proletariado internacional en clave de género, también estamos abordando el combate ideológico y político de esa competición en otros ejes, pero no forma parte, no es constitutivo nuestro, sino que forma parte de esa guerra ideológica. Y un poco así, para concluir un poco, lo que venía a plantear es que en realidad en la dificultad que existe a la hora... Cuando el movimiento socialista entra en escena y plantea como primera tesis, ¿no? como titular, que lo que hay que reivindicar es la independencia política de la clase trabajadora, cuando estamos hablando de la cuestión feminista o cuando estamos hablando de la cuestión de la emancipación de la mujer, no estamos hablando de ninguna otra cosa diferente, estamos hablando de la posibilidad de hacer nuestra propia lectura y nuestra propia aportación como clase, también para la cuestión de la mujer. Cuando no tenemos miedo de denunciar la socialdemocracia, tenemos que aplicar la misma osadía o la misma valentía o la misma convicción para desmarcarnos del movimiento feminista, como decía, porque somos tradiciones políticas y somos tradiciones con una orientación diferenciada. Y por eso igual, ¿no? que esquivamos las sirenas del reformismo y del liquidacionismo movimentista en otros ámbitos, no deberíamos tener miedo de hacerlo también en la cuestión de la emancipación de las mujeres trabajadoras. Y eso significa, efectivamente, hacer un trabajo de descolonización cerebral de categorías hegemónicas respecto a las cuales nos hemos formado y hemos desarrollado nuestra intervención en el campo. Básicamente porque son la condición de poder generar un pensamiento como una matriz, inscrito dentro de una matriz revolucionaria. Y yo lo dejaría aquí y os doy paso a vosotros.